Qué gusto nuevamente estar aquí con ustedes para darle gloria a nuestro Dios, escudriñando su palabra. Y bueno, pues hemos estado hablando acerca de la oración. Dios nos dejó este recurso para tener un tiempo de intimidad con Él, para hablar, para expresarnos. Hemos estado hablando de los valores preciosos acerca de la oración, cómo nosotros lo ejecutamos en un ejercicio espiritual, junto con el ayuno, los objetivos que esto tiene. Es lo que hemos estado estudiando a lo largo de este tiempo con la ayuda y la gracia de nuestro Dios. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante de cómo aplicar esta oración. Ahora Dios nos enseña por qué tenemos que orar, por qué cosas específicas podemos orar. No hay mucho que podamos nosotros hacer trascendentalmente, es decir, con acciones prácticas para cambiar el mundo. Hay muchos cristianos que vemos que hacen marchas, que hacen meetings, que hacen manifestaciones para motivar a los gobiernos, para motivar algunos cambios en la nación. Yo no creo que eso principalmente esté mal, siempre cuando los objetivos sean sanos, claros. Vemos que hay mucha injusticia en el mundo y que los gobernantes deben de ser exigidos también de acuerdo a lo que se les ha demandado, lo que en la normalidad democrática que el Señor nos ha permitido en el gobierno actual se ha impuesto. Está bien que se puedan hacer este tipo de manifestaciones. La realidad es que hay muchas cosas que se hacen en lo físico que no tienen una grande implicación. Son pocas las que podemos hacer. Hay ahora ya otro tipo de forma de hacerlo, de forma cibernética, con firmas, implicando el apoyo principalmente en las áreas políticas en las que el no apoyar algunas iniciativas y no tener los votos y mayorías y todo este tipo de presiones que podemos ver en las naciones. Principalmente nosotros, aquellos que están sobre nuestra vida en autoridad, no podemos nosotros implicarles o imponerles, pero Dios sí lo puede hacer. Y Dios nos dejó la herramienta perfecta, explícita, que es a través de la oración. Dios nos instruye de esta manera, Dios nos enseña en su palabra, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy, que pidamos por todos los que están en autoridad, en las diferentes instancias en las que nos relacionamos. Cuando Dios habla de autoridad y dice Romanos 13 que todas las autoridades han sido puestas por Dios y el que resiste la autoridad resiste a Dios, bueno, nos enseña que tenemos que respetarla, tenemos que someternos a ellas, salvo algunas excepciones, como vemos en Hechos capítulo 2 y 4, en donde se le pedía al pueblo de Dios desobedecer instrucciones precisas, instrucciones que Dios nos había dejado, mandamientos divinos. En este caso se le estaba pidiendo a los apóstoles, a los discípulos de la primera iglesia, se les estaba pidiendo que no hablaran del evangelio. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Te respetamos, consideramos tu autoridad, pero es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, hay muchas situaciones alrededor de las naciones en donde nosotros, Dios, aun cuando tenemos que no someternos, cuando se nos pide una desobediencia directa a Dios, salvo eso, todo lo demás tenemos que reconocer que esa autoridad está puesta por Dios y tenemos nosotros que obedecerla. Ahora estamos viendo tiempos con esta pandemia que muchos de nosotros estamos ahí con ciertas diferencias en relación a las medidas que se han tomado. Nosotros como cristianos, la posición que nosotros debemos adoptar es bíblica, repito, siempre y cuando, ahorita hay un dilema específicamente en cuestión a la forma en que nos estamos ahora recongregando, es decir, volviendo a la iglesia, y es un tema que tenemos que tener mucho cuidado de no irnos ni a un extremo ni a otro y buscar un discernimiento de Dios. ¿Y cómo vamos a encontrar ese discernimiento? A través de la oración. ¿Discernimiento a qué? A saber en qué momento la autoridad está limitada para la forma de nuestra adoración hacia Dios. Pero si nosotros no estamos en comunión con Dios, nos vamos a extraviar.
O vamos a estar más preocupados por quedar bien con una sociedad que nos está implicando pecaminosidad directa, o bien podemos llegar a una rebeldía que no sea agradable a Dios. ¿Cómo encontramos esa dirección? Entendiendo la palabra de Dios y estando en comunión con Dios. Como tengo que saber cómo respetar o qué tengo que respetar en relación a mis padres, en relación a mi jefe del trabajo, en relación al presidente municipal, al alcalde, al gobernador del estado, al presidente de la república, en fin, a todas estas autoridades, a la Organización Mundial de la Salud, a las Naciones Unidas, todo esto que está representando una unidad dentro del mundo en todas las áreas, a los pastores, inclusive también en todas las áreas familiar, civil, eclesiástica. Nosotros tenemos que saber que tiene que haber una actitud de sometimiento, una actitud de sujeción a esa autoridad, repito, con un discernimiento específico de mandamientos que no tenemos nosotros que pasar por alto. En este entendimiento, nunca Dios nos dice que dejemos a un lado la oración. Para tener ese discernimiento respecto a nuestra nación, a la iglesia, a la familia, cada uno de nosotros tenemos que estar orando. Ora es la instrucción que Dios nos da. Ora por tus autoridades. Sean buenas o sean malas, te pidan cosas buenas o no te pidan cosas buenas. La instrucción es ora por tus autoridades. Y vamos primeramente a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Vamos a dividir el ámbito, en este estudio, el ámbito al que tenemos nosotros que llegar en nuestras oraciones. Vamos a comenzar con el liderazgo en la iglesia, la autoridad eclesiástica. Hebreos 13, 17 dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Versículo 18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Oramos por el liderazgo, oramos por los que están en eminencia, por los que tienen una autoridad sobre nuestras vidas en todas las áreas. Aquí estamos hablando que el autor de Hebreos está dirigiéndose específicamente a los pastores, los que están ejerciendo una autoridad espiritual sobre las ovejas. Cuando nosotros oramos por ellos, oramos por los pastores, pues como está hablando aquí, ¿verdad?, la Escritura, estamos nosotros implicando nuestra sujeción a Dios, nuestra sujeción de Dios, y que estamos entendiendo que es Dios el que le da esa autoridad, coloca a estos siervos suyos para la bendición de su iglesia, para el direccionamiento de su iglesia, para el crecimiento de su obra. Entonces estamos reconociendo la autoridad de Dios, reconociendo también la autoridad de los pastores que Dios ha puesto. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero no son tiempos, vamos a decirlo así, novedosos. ¿A qué me refiero con esto? Que no estamos viviendo estos tiempos difíciles en relación a lo que estamos viendo dentro de la iglesia, con maestros falsos, con profetas falsos, con personas que dicen que hablan o hacen cosas en nombre de Dios o que están haciendo la obra de Dios cuando no lo están haciendo. Y ciertamente tenemos que tener mucho cuidado en también discernir, de acuerdo a Dios, cuando esas personas abiertamente están trayendo enseñanzas que son falsas con un propósito diabólico. No todas las iglesias, porque este es el grande conflicto nuevamente, es el dilema. Bueno, si yo veo un error en la iglesia, entonces yo me tengo que salir de esa iglesia. Si yo veo que la administración no es la correcta, me salgo de la iglesia. Eso Dios no lo hace con nadie aquí en la tierra. Si hay, ciertamente puede haber errores
dentro de una administración eclesiástica. Puede haber algunos errores, inclusive de discernimiento, de doctrina, que algunos puedan traer, pero eso ha sucedido con nuestras vidas en el crecimiento personal, en nuestra relación con Dios, y Dios no nos ha desechado. Tengamos cuidado. Mientras la intencionalidad sea que Dios sea glorificado y que su palabra sea la que nos dirija, entonces podemos llegar a tener errores, pero no, cuando esa intención sea perseguida sincera y honestamente, entonces Dios nos va a ir dando un crecimiento doctrinal y un acercamiento mayor a sus verdades. Pero tengamos cuidado de colocarnos en una plataforma que no es con la búsqueda de ser obedientes a Dios para que se glorifique, sino que nuestra plataforma es nuestra propia agenda, es nuestro propio egocentrismo, es nuestra propia forma de ejercer justicia, y la forma en que lo ejercemos es exclusivamente personal y condenatoria. Tenemos nosotros que entender eso. Por eso aquí habla también el apóstol, ¿verdad?, de que tenemos que estar sujetos a ellos, es decir, caminar juntos. Más atrás también el autor de esta epístola habla acerca de que nosotros tenemos que mirar su vida. Este relacionamiento eclesiástico de nuestros tiempos tan alejados nos impide ver eso. Vemos al pastor como algo lejano, como algo no. O sea, nosotros tenemos que tener una interrelación eclesiástica con el liderazgo, con las ovejas, con los coordinadores, con los ministerios, porque esto nos va a permitir tener una comunión que nos permita ver si realmente esa intencionalidad de la obediencia a Dios es la prioridad. Hay muchas personas, en segunda carta de Pedro, vemos ahí características de los falsos profetas, de los falsos maestros. Y vemos ahí que son personas egocéntricas, amadores de sí mismos, cuyos deseos es solamente ellos mismos. Dice que su vientre es lo que los motiva. Está hablando de personas que solamente están viendo por sí, que quieren tener satisfecho, que utilizan a las ovejas para su propio beneplácito, para su propio placer, para ver qué beneficio les pueden tener, y no son siervos. Tengamos mucho cuidado. Dios nos habló de dos tipos de pastores: el asalariado y el verdadero pastor, el que ama a las ovejas. Y ciertamente un pastor en el diseño de Dios vive de la iglesia, vive de un sustento que Dios le da a través del beneficio. 1 Corintios 8, Pablo lo dice, el obrero es digno de su salario, está bien. Pero en la intencionalidad, cuando yo veo a una persona que puede, mira, este es político, entonces yo puedo tener, entonces me junto con él, a él sí lo atiendo bien, al que no, ¿verdad? Pobrecito, hágase para allá, usted no, solamente el que tiene un auto último modelo, a él sí le acepto una invitación de comer. Aquel, ¿verdad?, que anda en pecero, ese sí no. No, o sea, esas son las cosas que nosotros como liderazgo tenemos que tener mucho cuidado, porque no es un corazón de pastor, es un asalariado. ¿Y qué salario recibe? No tan solo el salario económico, muchas veces el salario es de un reconocimiento, alguien que está buscando ser reconocido, aplaudido, que sea alabado, ¿verdad? Y cuidado con ese tipo de corazones, porque no son un corazón de pastor. Pero es un conflicto eclesiástico, no es nada más del líder, es también del congregante que no está en una oración constante con el Señor y no discerniendo ese tipo de cosas. Y hay otros, repito, que se vuelven, como no me atendieron bien, me voy de la iglesia y me voy echando pestes. ¿Sabes qué? No hables mal. Si tú sales de una congregación y aunque tú veas que es una congregación muy mal administrada, cállate. No importa, guarda silencio, porque puedes estar golpeando el cuerpo de Cristo. Si tú quieres buscar otra congregación, si te vas a otro lado, bendice, sé de edificación. No te estés robando las ovejas, no estés diciendo, vente para acá, mira acá. No, o sea, si alguien te pregunta y esa persona quiere ir contigo, amén, gloria a Dios, que sea de bendición donde lo que Dios quiera hacer, pero nunca estar tirándole y robando y mira, y lambisconeando y diciendo nada más con el fin de que podérmelo traer, ¿verdad?, para que se sienta bien conmigo. Corazón de Absalón completamente. Eso hacía Absalón. Se paraba a la entrada del palacio y mira, pues aquel ni te oye, aquel ni ve. No, ven, yo sí te oigo, yo sí te reconozco, yo sí te quiero, yo sí te amo, yo sí te voy a cuidar, ¿verdad? Aquellos nada más quieren tu dinero.
como decimos, ¿verdad? Aquí en México, mucho cuidado con esas personas, porque eso que dicen que les choca, ¿verdad? Les checa. No nos dejemos engañar, hermanos. Por eso es tan importante. Tengamos mucho cuidado. Tenemos que estar orando. Aun si tú consideras que tu líder, tu pastor, se está equivocando en algunas cosas, ponte a orar, porque ¿qué no puede hacer Dios? ¿Tú crees que Dios no lo puede hacer volver en sí a tu pastor, darse cuenta de su pecado, darse cuenta de su error doctrinal? ¡Claro! Ponte a orar primero, porque orad por nosotros. Orad, dice aquí el autor de Hebreos. No tenemos que estar esperando una infalibilidad del hombre. Al contrario, tenemos que pedir por la ayuda divina para la obra pastoral, para la obra pastoral, para lo que Dios les ha encargado. Permíteme darte algunas estadísticas. Fíjate nada más por qué es tan importante que tú ores por tus pastores. Estas estadísticas fueron dadas en algunas iglesias de los Estados Unidos de América. El Instituto Fuller, el grupo de George Barna y el Ministerio de Cuidado Pastoral Incorporation en 1989 y el Instituto Francis Schaeffer, cuidado pastoral hicieron, ¿verdad?, algunos estudios, y entre los años 2005 y 2006, algunos expertos dicen que esto ha empeorado, pero escucha lo tremendo de estas estadísticas. 90% de los pastores informan que trabajan entre 55 a 75 horas por semana. 80% cree que el ministerio pastoral ha afectado negativamente a sus familias. 80% de los pastores que contestaron a estas encuestas. 75% informan significativo estrés relacionado con una crisis al menos una vez en su ministerio. 90% sienten que no están suficientemente capacitados para hacer frente a las demandas del ministerio. 50% se sienten incapaces de satisfacer las exigencias del trabajo. 70% dicen que tienen una baja imagen de sí mismo ahora que cuando empezaron en el ministerio. 70% no tienen alguien a quien consideran un amigo cercano. 40% reportan un conflicto serio con un filigrés al menos una vez al mes. Son estadísticas duras, difíciles. El ministerio pastoral, y mira, es normal. El enemigo de nuestras almas sabe que si ataca la cabeza, puede tirar un cuerpo. Una iglesia que está conformada por, ¿qué te gusta?, 1,000 personas. Si ataca al pastor, no está afectando tan solo una familia, está afectando más de 100 familias. Permíteme continuar. 50% han considerado abandonar el ministerio en los últimos meses. O sea, es un constante pensamiento. 50% de los ministros que empiezan no van a durar 5 años. ¿Escuchaste? 1 de cada 10 ministros en realidad se retirará como ministro de alguna forma. Más de 4,000 iglesias fueron cerradas el año pasado en los Estados Unidos. Más de 1,700 pastores todos los meses dejaron el ministerio el año pasado. Más de 1,300 pastores cada mes fueron despedidos por su iglesia local, muchos de ellos sin causa. Los pastores necesitamos las oraciones del pueblo de Dios. Esas oraciones que ayudan en el diseño divino. Pues es que si no oro, entonces Dios no va a bendecir a mi pastor. No, Dios es misericordioso. Pero Dios ha diseñado las cosas con un funcionamiento específico y nos ha dicho que la iglesia tenemos que acercarnos en oración a Dios. Por eso el autor de aquí, ¿verdad? Vemos que dice, orad por nosotros.
pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. La Biblia, lenguaje sencillo, dice: oren por nosotros. Estamos seguros de que Dios no tiene nada contra nosotros, pues tratamos de portarnos bien en todo. Oramos para mantenernos así, fieles a Dios, para que con su guía y su dirección poderosa podamos mantenernos a Él con todo lo que, caminando en la línea de lo que Él quiere. Mira, en Romanos capítulo 15, versículo 30, el apóstol Pablo también escribía estas palabras. Pero os ruego, hermanos, que por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Es que hay decisiones, hermanos, que son tremendamente difíciles, porque estamos hablando de vidas. Cuando alguien viene y le tienes que dar un consejo en relación a su matrimonio que está destrozándose, matrimonios que ya están a punto, ya casi, ¿verdad? Algunos de ellos solicitando asesoría legal para ya de una vez ya terminar con su matrimonio. De repente Dios les habla y te llaman pidiéndote: pastor, quiero una consejería, necesito ayuda. Matrimonios, familias que están con problemas, con niños o muchachos en adicción, cuando estamos hablando de su educación, cuando estamos hablando de vidas, de cuestiones que impactan respecto a la eternidad. He platicado con varios pastores en relación a este tiempo de pandemia, y ninguno de ellos ha sido la excepción en la que hemos dicho: es que hay un ataque frontal impresionante, demoníaco, a la iglesia y al liderazgo de la iglesia, de diferentes maneras, pero se siente, se percibe el ambiente espiritual profundamente viciado, espiritualmente hablando. Lo que estamos haciendo, ¿verdad? Aquí, lo que hacemos y en la forma en que lo hacemos, para evitar toda confusión. Fíjate lo que implica el trabajo pastoral. Tiene cuidado y alimento espiritual con una buena interpretación bíblica. A veces que estás preparando el sermón, estás preparando el estudio bíblico, y de repente pues estás ahí, mira, escoges tu pasaje, estás ahí desarrollándolo, y bueno, dices: bueno, voy a leer a este autor, y te dice algo este comentarista bíblico, y dices: suena interesante, y de repente volteas y ves otro comentarista bíblico, y dices: es como que no coincide mucho con este otro, y de repente dices: a ver, ¿cuál tiene la razón? Yo le tengo que decir una verdad a la iglesia, no mi verdad, no la verdad de este autor, no la verdad de este, sino la verdad de Dios. Una correcta interpretación bíblica para cuidar del alimento. Así como la mamá que busca: a ver, voy a darle, y mis hijos tienen que comer verduritas y tienen que comer también carbohidratos, ¿cómo se llaman estos? Trigo, maíz, ¿verdad? Granos, y también tienen que comer proteínas y minerales y vitaminas, el plato de buen comer. ¿Qué les voy a preparar? Ni modo que nada más les dé sándwich de Nutella, ¿verdad? Y ya con eso saco. Pues van a estar bien contentos los niños, pero no se van a alimentar. No, la mamá se preocupa y se ocupa. Y a veces estás limitada económicamente, etcétera, y el tiempo y todo. ¿Y qué les voy a dar de comer? Ese cuidado del alimento físico, ese sentir que puedas saber que estás cumpliendo con tus hijos en ese sentido, alimentarles físicamente y puedan crecer sanos, es el mismo sentimiento. Muchas veces también algo que hemos compartido algunos pastores, ¿verdad? Le decimos así: la cruda del lunes. Que te levantas y abres tus ojos y después volteas y dices: ¿qué prediqué ayer? Y a veces estás bañando y ahí, y es que debí de haberle dicho esto, y a lo mejor esto que dije se pudo haber confundido, y esto, y está ese deseo, ¿verdad? Porque el cuidado de las ovejas.
consejos bíblicos que apliquen correctamente a la vida de las personas. Estar en el momento. Mira, una de las cosas más dolorosas que te puedo compartir como pastor de la cuarentena es lo doloroso, lo difícil que ha sido no estar con personas que amas y que sabes que de parte de Dios tienes el encargo de sus vidas y sus corazones en momentos en que han tenido pérdidas. Ha sido terrible. Cuando hay que ejercer una medida disciplinaria para aquellos que están lesionando el cuerpo de Cristo. Estamos hablando de vidas en las que si es un momento de seguir ejerciendo gracia y misericordia, o es el momento en el que hay que ejercer disciplina, también con esa gracia de buscar un bien para esa persona, pero con el cuidado de toda una familia espiritual, de toda una iglesia. No son decisiones fáciles que se tienen que tomar. No son decisiones que pueden ser guiadas solamente por un momento, por un instante, por una molestia, por un enojo. Tienen que ser decisiones que tienen que ser guiadas por el Espíritu de Dios. Necesitamos las oraciones. Pablo le decía, ayúdenme en esto. Oren a Dios por nosotros. Y es el mismo clamor de un pastor. Oren. Ora por tu autoridad espiritual. ¿Cuántas iglesias? Ya vimos las estadísticas, se están cerrando día con día. Esas estadísticas que tú oíste fueron nada más de Estados Unidos. Imagínate cómo está el mundo. Dios protege y provee a sus siervos por medio de las oraciones de la iglesia. 2 Corintios 1:9, nuevamente el apóstol Pablo hablando de momentos difíciles, los momentos tal vez más difíciles, haciendo un recuento de momentos difíciles y haciéndoselo ver a la iglesia en Corintio. Dice así, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Dios decidió que su obra funcionara y creciera con las oraciones de su pueblo. Dios va a proveer los recursos necesarios para su obra a través de las oraciones de su pueblo, del liderazgo, de los servidores, de las ovejas, de todos nosotros unidos en un clamor a Dios. Fíjate cómo dice Pablo, ¿verdad? Estábamos en las peores condiciones. Estábamos ahí, ¿verdad? Pero Dios nos abrió los ojos para que nosotros no dependiéramos de nuestras fuerzas, para que no dependiéramos de nuestra inteligencia, para que no dependiéramos de nuestras decisiones, sino de que Él nos libra y nos da la seguridad que nos va a librar. Y que esto se percibió gracias a su cooperación. ¿A qué cooperación? A cooperación a favor nuestro, dice, por la oración. Es tan importante. Tú puedes decir, si yo diezmo, yo ofrendo a la iglesia y mira, yo he podido, gracias a Dios, qué bueno que tú, mira, lo hiciste obediente a Dios, glorificaste a Dios, estás exaltando a Dios a través de eso. No dejes de orar tampoco, porque eso nos mantiene espiritualmente, anímicamente, nos fortalece. Es una grande bendición. No dejes de orar por tus pastores. Y ahora vamos a 1 Timoteo 2:1. Hay otra área en donde Dios quiere que nosotros también seamos fieles en oración. 1 Timoteo 2:1 dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador.
Tenemos que orar por las autoridades civiles. Y de igual manera lo que está diciéndonos aquí el Señor es que si nosotros, como ya lo dije yo en Romanos 13, nos dice que nosotros nos sujetamos a esas autoridades, obedecemos a esas autoridades en todas las cosas, en la forma en que ya lo dijimos, ¿verdad? Con los paréntesis que se requieren, pero también si nosotros oramos, estamos sujetándonos y confiando en el Señor, si oramos por todas nuestras autoridades civiles. La Nueva Traducción Viviente dice: ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad. O sea, aquí yo quiero agarrar este gremio desde las autoridades civiles que ya mencioné: presidente, gobernador de estado, diputados, senadores, secretarios de estado, todos, ¿verdad? Todos los policías, pero también, si está hablando de los que están en autoridad, podemos incluir a tu jefe de trabajo. Ay, pero es que ya no lo aguanto, deberías de verlo, es re odioso este canijo, y es un pagano, y es un adúltero, y es un mentiroso, ratero. Lo que quieras, Dios te dice, ora por ellos. Cuando escribió Pablo esta carta, igual que la carta a Roma todavía es mucho más impactante, pero está en el mismo contexto, no está hablando de una democracia. Estaban bajo el imperio romano, sojuzgados por un imperio que no era ni siquiera un gobierno propio democrático, no se votaban por ellos. Ellos fueron conquistados por Roma. Y la forma en que los romanos habían conquistado las naciones no era algo dulce, no era algo tierno. Mataban a gente que se levantaba, a veces de forma injusta, a veces autoritaria. El gobierno continuaba de esa manera. Y Pablo dice, ora por ese gobierno. Y Pablo le dice a los romanos, sujétate a ese gobierno. Es un llamado a los cristianos. No hay paz dentro de las casas, no hay paz en los corazones, no hay tranquilidad, ¿verdad? Cada vez más estamos necesitando de ansiolíticos, cada vez más necesitamos de medicinas para dormir, cada vez más no tenemos paz en nuestras familias y en nuestros hogares ni en nuestros matrimonios, porque no estamos obedeciendo las instrucciones de Dios, porque no estamos sujetándonos a Dios, de hecho. Cuando nosotros oramos por una autoridad civil que no es cristiana, que puede ser injusta, que puede ser autoritaria inclusive, ¿qué estamos diciéndole? Señor, yo oro por ellos, bendigo porque te estoy obedeciendo y porque yo estoy seguro que tú tienes el control de todas las cosas y que si está este rey aquí, si está este presidente aquí, si está este emperador aquí, es porque todo eso está cumpliendo tu propósito. Porque nada se te escapa, porque tú eres soberano sobre toda la creación. Estás cumpliendo tu plan y tú eres el que pones a quienes gobiernan. Mira lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 20. Cuando Daniel es llamado frente a Nabucodonosor para poder determinar, discernir el sueño, interpretar el sueño del rey, las palabras de Daniel son impactantes. Dice así Daniel 2:20. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Por eso oramos por las autoridades, para que se cumpla el propósito de Dios. Y el propósito de Dios ahora para nosotros, ¿cuál es? Que prediquemos el Evangelio, que llevemos las buenas nuevas de salvación, que en lugar de que estemos nosotros y lo más prioritario para tu vida sea comprarte tu casa, comprarte tu auto, tener el sueño americano que se ha vuelto el mexicano y tener el statu quo y lograr tu $1,000,000 y después tu $1,000,000 o tu $1,000,000 y que llegues a la dirección de la mejor empresa. Sabes que tu mejor plan para este mundo es que se alinee al plan de Dios, a los objetivos de Dios.
Y si eso va a implicar que te vayas a Argelia o que te vayas a Mongolia o que te vayas a Sudáfrica o a Nigeria como un misionero y que todo eso para lo que estudiaste y tus maestrías y tus doctorados y tu negocio te diga Dios, dale eso a la espalda, yo te quiero allá predicando como misionero, mi palabra digas amén, Señor. Pero si tu tesoro es tus bienes aquí en la tierra, ay, tu bolchito, no, ay, mira mi bolchito, mi Chevy, mira, oh, wow, ya te sientes tan orgulloso, ¿verdad? O el carro último modelo que compraste o lo que sea, y que no sea Dios. ¿Cómo Dios nos va a encargar si en lo poco no somos fieles? Si en lo poquito, si cuando te limpian el parabrisas ahí, los que están, los franeleros estos que pasan ahí, entonces, vas a rayar mi parabrisas, no, y le pones ahí, ¿verdad? Y fuchi. Tu esposa no se puede sacar ahí pintar porque vas a rayar las vestiduras, no se puede poner perfume, vas a quitarle el olor a nuevo. Tus ídolos. Si en esto poco Dios ¿cómo nos va a poner algo? No nos está poniendo nada más. Hay tanta necesidad en nuestro país y fuera de nuestro país de la predicación del Evangelio. Y nosotros estamos enfocados para ver si sube el dólar, si sube la gasolina y todo el mundo hablando de eso. Y todo el mundo, quién sabe por qué, ¿verdad? Pero en el Facebook todo el mundo es experto en todo. Todo el mundo es un infectólogo experto. Todo el mundo sabe cuáles son las medicinas para combatir el COVID-19. Todo el mundo sabe cómo solucionar los problemas económicos del país. Todo el mundo sabe, ¿verdad?, lo impresionantemente tonto o sabio que es el gobierno o los gobernantes. Todo el mundo, pero nadie ora por ellos. Mira, el mundo no nos debe interesar tanto. Los inconversos, ¿qué le pides a un inconverso? Está ciego, dice la Biblia, en 2 Corintios, ¿verdad? De 12 al 4, dice, están como en un velo, igual que nosotros estamos antes. A nosotros nos quitó el velo, ellos siguen con el velo. Si están con un velo, ¿qué van a entender? Hablan de sabiduría, hablan de todo sin ningún tipo de estudios. Todo el mundo, repito, es sabio, todo el mundo sabe cómo el coronavirus se contagia, cuánto pesa, que si se va en el cabello, en el piso, en los zapatos, si se muere, con qué no se muere. Todo el mundo, es una soberbia terrible, pero eso no nos debe de espantar. El problema es que la iglesia estemos alineados y siguiendo ese tipo mismo de funcionamiento que el mundo. Lo grave es que nosotros hemos adquirido esos valores y nuestros tesoros son los mismos que el mundo. No nos está distinguiendo absolutamente nada. Somos iguales de egoístas. Lo único que nos interesa somos nosotros. Porque nuestros planes no están alineados con los planes de Dios. Por eso se nos hace muchísimo más fácil criticar al presidente que orar por él. Se nos hace más justificar nuestra posición política y juzgar todo lo que se está haciendo que hacer oraciones entre familia. ¿Cuándo fue la última vez que con tus hijos y delante de tus hijos oraste por el licenciado Obrador? Ay, pues has de ser de Morena. No soy de nada. Yo no pertenezco a ningún partido político, ni estoy predicando, ni estoy a favor de ninguno. La Biblia dice, mira, alguna vez sucedió que yo no estaba a favor en una contienda política y yo expresaba eso con mis amigos. Pero el día que ese presidente, fue del sexenio pasado, ese presidente ocupó ese lugar, me paré aquí en el púlpito y vamos a orar por nuestro presidente y oramos por él con nombre y apellido. Porque es lo que Dios nos ha encargado. No es más importante nuestra opinión política, ni nuestra sabiduría económica, ni lo que más sabemos. Lo más importante es lo que la Biblia, la palabra de Dios nos dice. Y aquí nos dice que nosotros debemos de orar, hacer acciones de gracias, rogativas por los reyes y por todos los que están en eminencia. Te caiga bien o no te caiga bien, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, seas cuate o no seas cuate de tu jefe del trabajo. Las decisiones de estos hombres impactan la vida también de muchísimas personas.
Orar porque Dios les ayude es una manifestación de misericordia de nosotros como pueblo de Dios. Pero además Dios nos da un regalo, como siempre, porque Dios es misericordioso, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La Nueva Traducción Viviente dice, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Es decir, la bendición de orar por las autoridades es bienestar para nosotros como su iglesia. La fidelidad divina se manifiesta al obedecer a Dios sin importar las circunstancias que vivamos o nuestra propia opinión. Dios va a traer su bendición. Inclusive, escucha esto, cuando la nación esté bajo guerra, cuando la nación esté bajo esclavitud, cuando el pueblo de Dios fue sacado, ¿verdad?, de Judá fue sacado de su territorio por los asirios, primeramente, y después por los babilonios. Entonces, cuando fue sacado Israel por los asirios, entonces fue sacado de su territorio y entonces Dios le promete a Jeremías. Y Jeremías, ¿qué sucedió con él? Fue preservado dignamente por el gobierno enemigo. Dios mandó para que él fuera cuidado. Lo que no hicieron los reyes de su propia nación, la hicieron los reyes enemigos. Pero a veces sucede en un plan perfecto y no sucede de forma como nosotros desearíamos. Vemos ahí en el libro de Hechos nuevamente, Jacobo, por ejemplo, fue muerto y Pedro fue preservado al mismo tiempo, con el mismo rey. Jacobo fue muerto, fue martirizado y Pedro fue preservado para después ser martirizado. Pero en ese mismo instante, ¿por qué? Porque se cumple el plan de Dios. Y parecería que todos estos mártires, parecería para nosotros, si los viviéramos así, ahora nos cuesta más trabajo porque no lo vemos de cerquita muchos de la iglesia, pero si lo vemos hacia allá, volteas y dices, ¿sabes qué? Fueron 300 años de martirio, de millones de personas mártires de la iglesia. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Para ellos, dice Apocalipsis 6:11, que se les dieron vestiduras blancas y descanso. No fue una derrota. Aún el pueblo de Dios que ha sido perseguido le ha distinguido algo, paz y gozo, porque ellos estuvieron dispuestos a ir ahí. Y el Señor dice, esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Las oraciones por las autoridades en cualquier ámbito exalta al Señor y reconoce su poder. Nuestra adoración se extiende hasta la oración que es rendida a su voluntad. Oremos por nuestras autoridades, por nuestros pastores, por nuestras autoridades civiles, por nuestro jefe de trabajo. Ora por tus padres. Ellos desean cosas buenas para ti. Si son hijos de Dios más, no te rebeles. Seguramente puedes llegar a hablar con muchas de esas autoridades, pero si no, sí puedes hablar con Dios. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a la presencia del Señor, es inevitable sentir paz, ya que en ese lugar recordamos que Él tiene el control de todo en sus manos preciosas. Recordamos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si depositamos la confianza de nuestra economía, de la política, en Dios y en el nombre y no en el hombre, entendiendo su soberanía, vamos a poder estar seguros de que todo estará bien y todo será para nuestro bien. Podremos con libertad y sin importar las circunstancias alrededor, obedecer la instrucción. Ora por tus autoridades. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por las instrucciones que vemos en tu palabra. Danos la fuerza, la fortaleza, el entendimiento para poder experimentarlas, para poder llevarlas a cabo. Oramos por nuestros pastores. Ponemos en tus manos
a los pastores de esta iglesia, Vida Nueva para el Mundo. Los bendecimos. Pedimos sabiduría, entendimiento, guía, fortaleza, aliento. Bendecimos a nuestro pastor, el doctor Armando Alducin, y su esposa Marta, Martín Maldonado y Ángela. Padre, por Jesse y Abby Bermúdez, por Yosimar, Señor, y su esposa Mónica. También bendecimos, Señor, al pastor Roberto y Julie Badajoz, por Conrad y Maru Smith, por Pepe y Pili Camarena, por David y Erika de la Cruz, por César, Señor, González, Padre, y Carlita, su esposa, por Josué y Maribel Jiménez. Padre, por cada uno de los pastores de esta iglesia Vida Nueva, por nuestro pastor Alejandro y María Salducin, por Alan y Celia Alducin. Señor, bendice, Señor, a los pastores de esta iglesia. Te rogamos que les llenes de fortaleza y que tu palabra esté en su lengua. Sean usados para proclamar tu evangelio con sus bocas, para proclamar, Señor, la grandeza, la majestuosidad, la belleza y la hermosura que te distinguen a ti. Que cada vez que nos paremos en un púlpito, Señor, este sea, Padre, lo que sea resaltable, tu gloria. Que sea el enfoque, Señor, que podamos tener palabras que puedan penetrar el corazón, pero que sea por tu poder, no por nuestra buena forma de hacerlo, no por que seamos capaces, no por nuestra elocuencia, sino por el poder de tu Espíritu, tu palabra penetre hasta lo más profundo. Permite, Señor, que seamos fortalecidos para mantenernos y permanecer, para no haber empezado bien, Señor, sino terminar bien como el apóstol Pablo. Señor, que podamos dejar huella en el corazón de familias, de vidas, personas que te alaben, te amen cada vez más, te sigan cada vez más de cerca. Que este sea el objetivo, Padre. Bendice al liderazgo de tu iglesia. Bendice a las iglesias, diferentes iglesias de Vida Nueva para el Mundo. Y ponemos también en tus manos al presidente de nuestro país, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, a su familia. Bendícelos. Que la palabra que ha sido sembrada en su corazón dé fruto en abundancia para que él sea salvo por amor de tu nombre, junto con su familia, Padre. Bendecimos, Señor, a cada gobernador de estado, a cada secretario de estado, a cada diputado federal, Señor, o local, a cada senador local, federal, a cada, Señor, persona que está en eminencia, a cada policía, a cada persona del ejército, a todos, Señor, los que están en autoridad en nuestro país. Los bendecimos y pedimos, Señor, tu bendición sobre ellos, tu sabiduría. Señor, que sea erradicada la corrupción y que tu palabra pueda traer vida a sus vidas. Bendecimos a nuestro país también. Pedimos por los jefes de trabajo, Señor, de las diferentes empresas. ¿Cuántas empresas, Señor, están siendo en quiebra, están quebrando, están cerrando? Padre, bendice a los jefes, bendice a los dueños de estas empresas y pedimos, Señor, que sean levantados empleos y que nosotros como tus hijos seamos agradecidos. Señor, levanta empresarios de tu iglesia para que sean de bendición para ella y para muchos otros, y que puedan ver empresarios diferentes, honestos, sinceros, trabajadores, amadores, Señor, de sus empleados, para que ellos puedan demostrar que son tus hijos. Bendice, Señor, a todos los que somos empleados también, que seamos responsables, que demos testimonio de que somos hijos tuyos. Bendecimos, Señor, a los jefes de trabajo, bendecimos a los padres de familia. Pedimos, Señor, por todos los que están en los diferentes ámbitos de autoridad, tu bendición, porque así nos has pedido que lo hagamos, y permítenos que hacerlo frecuentemente para tu gloria. Y tu promesa es que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad, Señor, haciendo tu voluntad. Gracias, Dios, te bendecimos y te damos todo el honor, ahora y por siempre. Amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Fue un gusto predicar la palabra de Dios para todos ustedes. Les mandamos un abrazo cariñoso, les amamos mucho. Estamos regresando ya de a poquito a la iglesia. Pronto esperamos estar todos juntos alabando a nuestro Señor. Todos, niños, grandes, mayores, todos alabando al Señor aquí en la congregación. Estemos ahí atentos a las redes sociales para que pronto estemos aquí sin temor, dándole la gloria al único que lo merece. Que Dios les guarde. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y